Buenos días, profesora. No sé. No sé quién va a exponer, por favor. Sí, yo. ¿Quién es yo? Yo, Luis Manríquez. Estoy tratando de compartir, pero no se ve. Luis, con calma, con calma. Sí. Creo que ya se ve ahí, ¿no? Sí. Ok, bueno, voy a empezar. Sí. Buenos días. Yo voy a hablar sobre el caso de estudio número 4, que sería la matriz de priorización como herramienta estratégica para el cumplimiento normativo de infraestructura y equipamiento de hospitales. Este estudio se realizó en el Hospital Estatal de Atención COVID-19, en el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en León, México, por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Y bueno, como introducción al caso, podemos ver que las acreditaciones y certificaciones son de suma importancia para asegurar la calidad de los establecimientos de salud. Entonces, estas acreditaciones y certificaciones van a evaluar, más bien, estas acreditaciones y certificaciones se evalúan y van a indicar si los servicios sanitarios se dan de manera apropiada. Ahora, estos estándares van a estar regidos por las normas oficiales mexicanas. Entonces, si estos estándares no se cumplen, pues obviamente no se va a poder llevar a cabo el proceso de acreditación y certificación. Entonces, lo primero que hay que hacer es cumplir con los estándares de las normas oficiales mexicanas. Ahora, esto acorde al ciclo de Deming, o sea, que dice que primero se tienen que solventar los problemas encontrados. Si hay estándares que no se cumplen por las normas, pues deben solventarse. Entonces, el ciclo de Deming es un método sistemático para resolver problemas con el fin de generar una mejora en la calidad de algún servicio. Entonces, el ciclo es el que viene ahí, que sería Plan, Do, Check, Act, donde Plan significaría identificar el problema, Do sería probar una solución potencial, Check sería estudiar los resultados y Act, pues implementar una solución al problema. Ahora, ¿por qué se usa este ciclo de Deming? Porque este ciclo funge como pilar de la norma ISO 9000 2015. Bueno, aquí debería ser 2015. La cual, como vemos aquí, dice que enlista los requisitos para la implementación y control de un sistema de gestión de calidad y tiene como objetivo la mejora continua de la organización y la satisfacción de los clientes. Entonces, como esta norma tiene como objetivo mejora continua de la organización, pues para mejorar primero tienes que detectar los problemas que tienes y posteriormente puedes resolver esos problemas. Entonces, por eso se utiliza el ciclo de Deming. Ahora, en cuanto a la descripción del trabajo del caso de estudio número 4, se presenta una matriz de priorización como una propuesta de herramienta de resolución de no conformidades normativas. Las no conformidades pues, son el incumplimiento de los requisitos de la norma. Entonces, lo que se hace en este trabajo es que una vez que se detectaron no conformidades normativas, se va a establecer una priorización de qué es lo que se va a resolver primero, ¿no? Entonces, en el estudio se hace un análisis multivariable del riesgo, considerando estos factores, que son el riesgo para el establecimiento,
para los profesionales o para los pacientes, la dificultad de solución del problema y el costo financiero que puede representar resolver ese problema, ¿no?, para la institución. El objetivo sería facilitar la detección de focos prioritarios de no conformidades detectadas en la evaluación de estándares de equipamiento de infraestructura para hospitales según la normativa mexicana. Entonces, en este estudio solamente se evalúan los estándares de equipamiento e infraestructura, porque como sabemos, dentro de las normas oficiales mexicanas, pues hay muchos tipos de estándares, pero en este estudio solamente se enfocan en estos, ¿no?, equipamiento e infraestructura. Bien, en cuanto a la metodología, primero se tiene que diseñar y construir la matriz. Entonces, primero lo que hay que hacer es identificar la no conformidad, es decir, la norma que no se está cumpliendo, y asignar una calificación entre 1 y 3 para los factores que determinan el índice de prioridad, que son estos, que serían el riesgo, es decir, qué tanto el no cumplimiento de un estándar representa un riesgo potencial para la seguridad o vida del paciente o riesgo para el personal. Se toma en cuenta la dificultad de solución, es decir, qué dificultad representa para la institución la solución de la no conformidad, y se toma en cuenta el costo financiero, es decir, qué tanto la solvencia de la no conformidad representa un alto costo financiero. Entonces, tomando esos factores, se realiza una ponderación para la norma que no se está cumpliendo. Entonces, por ejemplo, se le asigna un valor de 1 para un bajo riesgo o una poca dificultad o bajo costo. Se le asigna un 2 para riesgo moderado o dificultad moderada o costo moderado, y 3 para el alto riesgo, dificultad alta o costo alto. Entonces, con estas ponderaciones podemos calcular un índice de prioridad mediante esta ecuación, en donde, si podemos ver, se toma una importancia doble del riesgo debido al que, bueno, el riesgo es digamos que puede afectar la vida del paciente o de los profesionales. Entonces, por eso es como que más importante, ¿no?, el riesgo. Y se toma el inverso de la ponderación de la dificultad de solución y del costo financiero. Entonces, mientras más dificultad haya, o entre más ponderación haya en la dificultad, pues menor va a afectar el índice de prioridad. Y igual, mientras más costo financiero haya, igual va a significar un valor menor para el índice de prioridad. Esto va a quedar más claro cuando explique ahorita la parte de los resultados. Bueno, una vez que se asigna el índice de prioridad, se divide en categorías, que sería la baja, la media y la alta. La baja sería para un índice de prioridad menor a 4, la media para un índice de prioridad mayor a 4 y menor a 6, mayor o igual a 4 y menor a 6, y la alta para un índice de prioridad mayor o igual a 6. Y bueno, también se le puede asignar un color para la prioridad baja, amarillo para media, rojo para alta. Esto porque a veces en un documento pues puede ser de ayuda un indicador visual que te diga, pues esto es lo que tienes que resolver primero, ¿no?, que sería, por ejemplo, el color rojo. Ahora, ¿cómo se va a implementar esta matriz? Bueno, podemos seguir los siguientes pasos, que sería, primero, seleccionar las normas que se van a evaluar dependiendo del área. Después, en este caso, como solamente se toman en cuenta los estándares para infraestructura y equipamiento, pues solamente se depuran esos estándares para buscar dentro de las normas los relativos a infraestructura y equipamiento. Después se van a elaborar formatos que son que van a servir, como aquí dice, un checklist para evaluar el cumplimiento. Entonces, si se cumple la norma, se le asigna un 1, ¿no? Si se cumple parcialmente la norma, sería 0.5, y si no se cumple la norma, tomaría un valor de 0. Entonces, estos formatos se llevan al campo a evaluar, pues para evaluar si los estándares se están cumpliendo en esa área.
Ahora, se llena la matriz con los estándares que no se cumplen y los que se cumplen parcialmente. Después se asignan las ponderaciones que vimos anteriormente, que serían estas, y se hace el cálculo del índice de prioridad, que igual vimos anteriormente. Ahora, los resultados se verían así. Estos resultados son para este caso específico del Hospital de León, Guanajuato. Entonces aquí podemos ver que se obtuvo la matriz de priorización para dicha institución y el índice de prioridad se calculó para las no conformidades con las NOMS en el área de bloque quirúrgico. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí en el que están en esta parte todos los estándares o criterios que se tomaron. Aquí en esta parte podemos ver si se cumplió o no se cumplió la norma. Aquí la ponderación para el riesgo, aquí la ponderación para la dificultad de solución, la ponderación para el costo y al final el cálculo del índice de prioridad con su respectiva etiqueta de color. Entonces, por ejemplo, en el caso número 8, podemos ver que es el que tiene mayor índice de prioridad, que entonces debería ser lo que se tiene que resolver primero, que en este caso sería elemento divisorio de material antibacteriano en el área de recuperación. Entonces, aquí podemos ver que no se está cumpliendo, es decir, que no hay ese elemento divisorio de material antibacteriano, y pues como no lo hay, representa un riesgo alto para la vida del paciente. O sea, tiene un efecto directo sobre la vida del paciente. Por eso se le asigna la ponderación de 3. En cuanto a la dificultad de solución, tiene una ponderación de 1, es decir, que no es tan difícil de solucionar, solamente se tendría, digamos, que comprar ese elemento divisorio y así ya se solucionó el problema. Y el costo tiene una ponderación de 1 porque pues es relativamente bajo el costo, ¿no?, de ese elemento divisorio. Ahora, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, con el de abajo, que tiene un índice de prioridad de 7.5, que sería un desfibrilador completo con monitor, cable para paciente de 3 puntas y electrodos para monitoreo? No se cumple, es decir, que no hay desfibrilador en esa área y por lo tanto pues se le asigna una ponderación de 3, porque pues al no haber desfibrilador pues ahí está en riesgo la vida del paciente, ¿no?, por si llega a tener alguna fibrilación ventricular, ya sea por su enfermedad o si tiene alguna reacción por la anestesia. Entonces, por eso se le asigna una ponderación de 3. Dificultad de solución tiene una ponderación de 1 porque en el mismo caso de arriba solamente basta con comprar el equipo, entonces no es difícil solucionar el problema, pero en el costo pues es un poco mayor que el ejemplo que vimos arriba. Entonces, como ya hemos visto en la fórmula para obtener el índice de prioridad, la dificultad de solución y el costo se tomaban como inverso en la fórmula. Entonces dijimos que mientras más alto la dificultad de solución y mientras más alto el costo, menos iban a afectar en el índice de prioridad. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que primero vamos a resolver lo que representa un mayor riesgo, pero lo que sea más fácil de resolver. Entonces, en este caso, pues es más fácil resolver el número 8, que es el elemento divisorio de material, en donde la única diferencia es que el costo es menor, ¿no?, para resolver el problema. Entonces, por eso tiene una prioridad mayor. Entonces, a mayor riesgo y menor dificultad de solución y costo, pues va a tener una mayor prioridad. Ahora, por ejemplo, la parte número 4. La sala de operaciones debe contar con curvas sanitarias entre los muros y estos con el piso. Se cumple parcialmente. El riesgo no es tanto, es decir, si hay un cierto riesgo, pero no de manera inmediata o que afecte directamente la vida del paciente. Pero a la larga, pues sí puede haber un cierto riesgo para el paciente o para el personal. Aquí la dificultad de solución es mayor
porque se tienen que hacer cambios en la infraestructura. Es decir, no es tan fácil como los que habíamos visto anteriormente, que solamente se tiene que comprar el equipo. Aquí hay que realizar cambios en la infraestructura. Y el costo pues es alto, pero pues no tanto como podría ser cambiar otro tipo de infraestructura. Entonces, aquí tenemos un índice de prioridad de 4.8 y que sería una prioridad media, ¿no? En el caso 5, podemos ver que se debe contar con una ventilación artificial. El aire deberá ser inyectado por la parte superior y extraído por la inferior de la sala. Entonces, igualmente se cumple parcialmente. El riesgo, igualmente como en el anterior, es un riesgo medio, porque no afecta directamente a la vida del paciente o del personal. La dificultad de solución también tiene una ponderación de 3 porque pues hay que hacer cambios en la infraestructura, y el costo es de 3 igualmente. Bueno, en este caso es de 3 porque los cambios en la infraestructura son más radicales, entonces tendrían mayor costo. Y por último, en el caso 6, se debe contar con instalaciones fijas de suministro de óxido nitroso. No se está cumpliendo, tiene un riesgo de 1 porque no afecta directamente a la vida del paciente. La dificultad de solución es 3 porque se tienen que hacer cambios en la infraestructura. Y el costo es de 3 porque pues es igualmente un cambio radical en la infraestructura, ¿no? Entonces el costo va a ser mayor. Ahora, las ponderaciones fueron calculadas por el equipo investigador que no colaboraba en el establecimiento sanitario investigado, con la finalidad de asignar una ponderación libre de conflictos de intereses. Es decir, al entrar en el tema del costo, pues puede haber siempre un cierto conflicto de interés entre el personal. Entonces, por eso las ponderaciones fueron calculadas por un equipo externo, digamos. Los estándares con prioridad alta son aquellos que requieren una solución inmediata, como vimos ahorita, que serían los rojos. Los índices de prioridad intermedia son una fuente de riesgo para pacientes y personal de salud y deben ser solucionados tan pronto como se dé solución a las no conformidades de prioridad alta. O sea, primero se resuelve lo que está en color rojo, después lo que está en color amarillo y por último en verde. Los índices de prioridad baja en primera instancia no representan un riesgo para la salud de los pacientes o la integridad física del personal de salud. Ahora, las ponderaciones pueden ser debatibles. Se recomienda asignar ponderaciones en conjunto con todas las partes involucradas dentro de la no conformidad. Es decir, que las ponderaciones tomadas en este estudio pues no son, pueden mejorarse, digamos, ¿no? Es decir, que podrías juntar un equipo de trabajo, debatir sobre las ponderaciones y tal vez pues, mejorarlas o agregarles otros criterios. Pueden adaptarse las ponderaciones para alinearse a las que se utilizan en cédulas de acreditación, como las de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Es decir, puedes tomar documentos externos como guía para asignar pues, ponderaciones, ¿no? Las ponderaciones pueden variar dependiendo del alcance económico, posibilidades de acción y cambio y gestión de riesgos, por lo que puede ser distinto utilizar la matriz de priorización en un establecimiento de gran poder económico o en uno con finanzas más limitadas. Es decir, lo mismo, las ponderaciones o el cálculo del índice de prioridad, pues no es fijo, puede cambiar dependiendo de las circunstancias del hospital, ¿no? En este caso, de la economía o de las finanzas del hospital. Entonces, como conclusión, la matriz de priorización provee a los profesionales encargados del cumplimiento normativo un punto de partida para dar solución a las no conformidades de las normas. La herramienta ayuda a proveer un entorno hospitalario más seguro para pacientes y personal de salud. En el caso del Hospital de la Ciudad de León, la aplicación resultó fácil y fue esencial para la solución de las no conformidades. Entonces, como vimos en la tabla, pues es muy fácil detectar qué es lo que se tiene que resolver primero. Entonces, digamos que resultaría fácil implementar una matriz de ese tipo. Y bueno, es una herramienta flexible que puede ser adaptada
para diferentes necesidades, involucrando nuevos factores para el cálculo del índice de prioridad, e incluso integrar otras metodologías de evaluación económica como análisis costo-beneficio, análisis costo-efectividad o análisis de minimización de costos, minimización de costos. Entonces, como vimos, pues la matriz puede, o las ponderaciones pueden ser, son libres de mejorarse, ¿no? Entonces, por eso el documento creo que mencionaba que había un área de oportunidad ahí, ¿no? Porque digamos que el cálculo o la aplicación de la matriz pues puede mejorarse, ¿no? Con otros estudios. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, Luis, muchas gracias. ¿Qué me dirías tú? ¿Qué le criticarías tú a este documento? ¿Qué le criticaría? ¿Qué le faltó? ¿Qué mejorarías? ¿Qué se te queda por ahí con alguna inquietud, digamos? Pues tal vez explicar esta parte del ciclo de Deming, que en principio solo lo menciona, pero no explica bien qué sería o para qué sería. Entonces ahí tuve que investigar un poquito más. Ajá. Para ver por qué se utiliza, ¿no? Que sería pues esta parte de que se utiliza porque funge como pilar en la norma ISO 9001-2015. Uh-huh. Eso lo tuve que, digamos, que buscar aparte porque pues el documento no mencionaba mucho sobre eso. Entonces tal vez eso. Y bueno, creo que ya no se me ocurre otra cosa. Ponme la matriz, por favor. Sí. Bueno, antes de que yo haga mis comentarios, ¿alguien más quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta, Andrés, adelante. Profesora, yo sí tengo una inquietud. ¿Es normal que no se cumplan, que haya tanta inconformidad con las normas? Porque pues sí son bastantes, ¿no? Y yo digo, bueno, lo estaba pensando y el compañero mencionó que era un hospital COVID en Guanajuato. Yo lo estoy asimilando que a lo mejor es cuando un departamento empieza, es normal que tenga todas estas problemáticas de no cumplir con tantas normas o que tenga como la ponderación a la mitad como se está mostrando en punto 5. Sí, desafortunadamente en nuestros hospitales hay un montón de irregularidades, digamos, ¿no? Hay un montón de normas y de estándares y de lineamientos que no se cumplen por muchas razones, ¿no? Porque no se consideró desde el diseño y el arquitecto no conoce la norma y no hay un ingeniero biomédico con el que pueda trabajar y que pueda indicarle, porque no hay presupuesto, porque se adaptó un espacio que estaba diseñado para un determinado servicio y después se decidió que mejor se ponía otro ahí. Y entonces todas estas cosas, pues por supuesto, influyen, ¿no? Digamos, en el cumplimiento de la normatividad. Entonces, sí es una situación común, digamos, en nuestros hospitales. Y entonces el hecho de incorporarnos, ¿no? Involucrarnos en la parte de certificación, pues justamente lo que nos permite es poder identificar qué no estamos cumpliendo y cómo lo podemos resolver, ¿no? Me parece que es una estrategia que fuerza, digamos, a los hospitales a cumplir, ¿no? Y bueno, pues ahí está muy claro que hay una labor muy importante de la ingeniería biomédica en términos del cumplimiento de normatividad relacionada con infraestructura y equipamiento, ¿no? De los hospitales. Sí, profesora. Gracias. De nada. ¿Alguien más?
Bueno, adelante, Gerardo. Hola, buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Cuando estaba leyendo este artículo, me surgió un poco la duda si había alguna forma de optimizar este proceso para la certificación de un hospital. Y bueno, no sé si es como tal una optimización, pero encontré un documento del Instituto Nacional de Perinatología en el cual nos dice que el proceso para certificar hospitales está compuesto de 3 fases, a través de las cuales el Consejo de Salubridad General evalúa el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad del paciente, tanto en la estructura, en los procesos y en los resultados, y nos resume, digamos, estas fases en 3, que son la inscripción y autoevaluación, la auditoría y el dictamen. No sé si basta solamente con estos 3 o incluso el proceso puede optimizarse más o debe de ser más complejo. Esa fue como la duda que me surgió. Mira, lo que pasa, Gerardo, es que en la parte de autoevaluación, digamos, tiene que ver con estos ejercicios. Por ejemplo, este es un ejemplo muy claro de una autoevaluación, ¿no? Es decir, cómo ando, ¿no? ¿Cómo estoy en mi hospital? ¿Cómo están mis recursos? ¿Cómo está el espacio? ¿Cómo está la infraestructura? Entonces, se articulan estrategias para hacer una evaluación desde dentro del hospital antes que vengan a certificarme. Ahora, de hecho, las instancias que certifican proporcionan la asesoría para la autoevaluación. O sea, si tú dices que te quieres certificar, puedes solicitar esta evaluación previa, digamos, ¿no? Con alguien que esté relacionado con toda la normatividad y los estándares relacionados con la certificación. Entonces vienen, te dan la pauta de evaluación, tú te autoevalúas y entonces ahí puedes identificar dónde tienes problemas y si los puedes resolver. Y entonces la idea es que resuelvas todos tus problemas antes de que vengan a hacerte la auditoría, los externos, para que efectivamente puedas aprobar la certificación. Entonces, me parece que esas 3 etapas, digamos, de la certificación son suficientes, pero lo que hay adentro pues es complicado, ¿no? No es tan sencillo, pues, porque en este ejercicio, en este documento que acabamos de revisar, pues solamente se está hablando del área quirúrgica, ¿no? Y ahí hay, pues aquí están presentando 16 situaciones en donde no se cumple la normatividad, solamente en cirugía. Entonces, imagínate pensar en un hospital de segundo o de tercer nivel, hacer una autoevaluación es un esfuerzo muy grande que implica tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces, ya les había comentado que la certificación de un hospital no se hace de manera total, ¿no? Se van certificando los servicios y una vez que se tienen certificado el total de los servicios, entonces se le da el título de hospital certificado, ¿no? Entonces, creo que está contenido todo ahí, pero lo que hay adentro de cada una de esas etapas, pues tienen su grado de complejidad. De acuerdo, gracias, profesora. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, yo quisiera llamar su atención en este sentido, chavos. La expresión que están usando en este trabajo para evaluar, digamos, o para obtener este índice de prioridad. ¿Me das la anterior, Luis, donde tienes esta? Dice que está conformado por una ponderación muy importante del riesgo, porque pues el riesgo implica una afectación a la infraestructura, al paciente o al usuario,
Y luego tiene un inverso para la dificultad de solución y para el costo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si me cuesta mucho, pues eso hace una contribución chiquitita a la prioridad, ¿no? O si tengo una gran dificultad de solución, también hace una contribución chiquitita al índice de prioridad. Y esto implica que ese índice de prioridad, entre más dificultad y más costo tenga, va a ser menor, ¿no? Es decir, va a tener menos prioridad. Dame la tabla, Luis, por favor. Entonces, fíjense, a mí mi estructura, ¿no? de pensamiento y la experiencia me dice que si hay una dificultad importante para la solución es porque el problema es importante y porque el impacto de ese problema también es importante en términos del servicio de salud que se está proporcionando. Y yo diría, si tengo un gran problema que sugiere un gran reto para su solución, tendría que estar pensando en resolverlo pronto, ¿no? A mí me parece, chavos, que este índice no debería de ser de prioridad, debería de ser un índice de factibilidad, ¿no? Porque ¿qué es lo que me están diciendo los autores en este caso? Me están diciendo, mira, es que si nos cuesta mucho trabajo y mucho dinero, ese mejor lo vamos a mandar a baja prioridad porque no tenemos el dinero y porque pues está muy complicado ahí solucionarlo, ¿no? Entonces, mejor orientémonos a los que tienen un menor costo y que es más fácil solucionarlos. Entonces, en realidad, se habla de qué tan factible es resolver este evento que no se está cumpliendo. Porque en mi opinión, chavos, cualquier evento, cualquier incumplimiento de una norma, de un estándar, de un lineamiento, de una legislación en un área crítica, como es el área de cirugía, donde tenemos a los pacientes en una condición muy vulnerable y de altísimo riesgo, yo diría que el riesgo ahí debería de ser el máximo. Porque vamos a ver, por ejemplo, el número 4. Dice, la sala de operaciones debe contar con curvas sanitarias entre los muros y estos con el piso. Dice que se está cumpliendo, hay más o menos, no sabemos qué, no entra en detalle. Pero esta norma sobre la curvatura es justamente para que no haya acumulación de microorganismos en esquinas, ¿no? Por eso es curvo, porque eso da la posibilidad de tener mucho más desinfección y más asepsia, digamos, en el quirófano, ¿no? Cualquier cosa que se quede ahí, si se queda un microorganismo, eso puede tener una implicación para que el paciente, que es la persona más vulnerable, porque están en un quirófano y porque están haciendo un procedimiento quirúrgico, está abierto, digamos que tiene la mayor vulnerabilidad, pueda pescar una infección nosocomial, ¿no? Entonces, y ustedes saben que las infecciones nosocomiales son de alta incidencia en el mundo, ¿no? Entonces, hay que hacer mucho trabajo para disminuirlas lo más que se pueda. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece que eso es súper importante. Yo le pondría el riesgo 3. Bueno, yo a todo le pondría el riesgo 3. Yo creo que, bueno, a lo mejor lo de los vestidores, bueno, pues eso no pasa nada, ¿no? Si nos vestimos, si nos desvestimos hombres y mujeres, no pasa nada. Sabemos nuestra anatomía y menos en el sector salud. Digo, estoy de acuerdo con que ahí haya un riesgo 1, ¿no?
Pero, por ejemplo, el pasillo de circulación blanca, pues también me parece súper importante, ¿no? Porque es la parte ya de mayor asepsia, ¿no? Ya es en donde va el médico con su traje quirúrgico, ya está corriendo hacia el área de cirugía, al quirófano, donde está el paciente. Entonces, a mí me llama mucho la atención en este trabajo en particular que hayan minimizado algunos riesgos a uno y, bueno, que hayan mandado a la menor prioridad, digamos, aquellos que tienen la mayor dificultad y el mayor riesgo. Entonces, yo le hubiera puesto índice de factibilidad, ¿no? Entonces, esto es lo que quería comentarles. Me parece que es un trabajo muy interesante, muy valioso. Me parece que la herramienta que colocan aquí es fácil y puede mostrar de una manera visual pues qué está pasando, digamos, ¿no? En el área que estoy evaluando. Y finalmente, ¿me pones tus conclusiones, Luis? No sé, por ahí decía, creo que la siguiente. ¿La siguiente? Son todas. Entonces, no, entonces, espérame, es que no sé dónde está, lo que puedes adaptar. Bueno, por ejemplo, ahí déjala. Dice, las ponderaciones pueden ser debatibles. Se recomienda asignar ponderaciones en conjunto con todas las partes involucradas dentro de la no conformidad. Creo que es importante que hagamos conciencia y que tengamos bien presente, pues, que estos trabajos en donde los elementos, las variables, los criterios tienen asignada un factor de relevancia, una ponderación, un peso, pues son trabajos que están basados en el conocimiento y la experiencia de quienes están involucrados en el trabajo, ¿no? De estos grupos multidisciplinarios al cuidado de la salud, de los cuales también el ingeniero biomédico forma parte. Entonces, efectivamente, las ponderaciones, los pesos, pues dependen del grupo y de la experiencia que tengan las personas que están involucradas. Y bueno, lo que hay que tomar también de estos trabajos es la metodología. Y si uno se va a poner a trabajar ahora en el área de SEIE o de terapia intensiva o de imagenología, pues entonces hay que sentarse con quienes laboran en esos espacios a redefinir estas ponderaciones, ¿no? Entonces, va en ese sentido la conclusión de los autores y en general me parece que tenemos que tener esto siempre presente porque muchos de los trabajos que van a leer, que están leyendo, tienen variables, tienen ponderaciones, relevancias, pesos, tienen un montón de factores que están asociados con el conocimiento de los profesionales involucrados. Y entonces, así son los trabajos que están basados en conocimiento, así son. Lo que es importante es tener una metodología clara y que esa metodología pueda ser aplicada en otros ámbitos, con otros profesionales, para resolver otro tipo de situaciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cuestión, algún comentario final que alguno de ustedes quiera hacer? Bueno, gracias, Luis. Muchas gracias. Cierro el tema de gestión de tecnología. Me parece que es el tema que les va a dar soporte, ¿no? La mayor parte del soporte al trabajo que ustedes van a entregar como proyecto trimestral. Entonces, creo que hay un montón de cosas interesantes, amén de las referencias como tales en el plan de trabajo. Y creo que en los trabajos sucesivos hay también un montón de herramientas y un montón de
de métodos y de cosas que se utilizan que pueden ser susceptibles de aplicarse incluso para la gestión, ¿no? Vamos entonces a entrar al siguiente tema. Antes me gustaría decir algunas cosas sobre su tarea, ¿no? Sobre la tarea que les mandé ayer. No está Luz. Creo que ella fue la única persona que no me mandó tarea y quería corroborarlo. No lo dije yo en las indicaciones, pero hay cosas que no digo y hay cosas que, dada la formación y dado el trimestre en el que están, pues esperaría que ustedes pudieran hacer. La mayoría de las tareas que me entregaron hicieron sus preguntas pues, de manera aislada, ¿no? O sea, uno, ¿qué es la gestión de tecnología? Y bueno, la respondían, pero la pregunta era, ¿eso qué tiene que ver con el artículo que leyeron o por qué están preguntando eso? La tarea era hacer una pregunta inferida, ¿no? Una pregunta que a partir de lo que ustedes leyeron, podía surgir una inquietud o podía haber alguna omisión en el artículo que pudiera ser de su interés. Y ciertamente, me parece que en todos los casos, salvo en un par, yo creo, las preguntas que hicieron, pues sí, no estaban contempladas las respuestas en los textos que revisamos, pero estaban completamente descontextualizadas, ¿no? O sea, a mí no me quedaba claro de dónde surgía la inquietud de hacer esa pregunta. Y entonces, bueno, pues eso faltó en la mayoría de las tareas. En muchas otras también faltó identificar la lectura. O sea, no pueden dar por hecho nada, muchachos. No pueden dar por hecho que como yo soy la profesora y como yo les di la planeación del curso y ustedes son mis estudiantes, pues estamos en el entendido de que todo mundo sabe quién es la lectura 1 y quién la lectura 2. No se puede partir de esa base. Tenemos que partir de la base de que ustedes están haciendo una entrega de una tarea que tiene que tener todas las partes bien identificadas para que su lector, que en este caso soy yo, pueda saber qué estoy leyendo, qué está relacionado con qué, y entonces pues me van llevando a través de su documento, ¿no? Pero hubo casos en donde yo leía la pregunta y yo decía, pero esta pregunta está relacionada con y tenía que ir a ver si efectivamente el artículo en el que yo estaba pensando era el con el que estaban ustedes haciendo su pregunta. En algunos casos me fue difícil darles seguimiento, ¿no? Entonces, ¿qué les estoy diciendo en general? Les estoy diciendo, muchachos, que las tareas tienen que ser autocontenidas. ¿Esto qué quiere decir? Que el documento tiene que tener toda la información para que yo pueda evaluarlos. Tiene que tener toda la información para que ustedes puedan entregar su tarea, ¿no? De modo que yo no tenga que ir a ver el artículo, ir a buscar si en el artículo, la página 4 dice, eso es lo que yo no tendría que hacer, ¿no? Entonces, les pido por favor que en las próximas entregas, pues describan, redacten todos los elementos que sean necesarios para que sus entregas sean documentos autocontenidos. Se los voy a agradecer infinitamente porque además de que eso le da una estructura y una cohesión al contenido, a su tarea,
a su esfuerzo, a su investigación, pues a mí me van a facilitar también la lectura, y eso tiene un impacto directo en la nota, porque al final yo solamente estoy leyendo lo que ustedes me están entregando. Y eso, si no está contextualizado, si no está relacionado con las instrucciones o con un documento o con el otro, tiene un impacto en la nota. Entonces, bueno, eso. Y lo otro es que me encontré algunos trabajos que no tenían nombre, pero no sé si es porque yo estaba visualizando en mi computadora el documento de alguna forma y no alcanzaba a ver el nombre. Entonces, bueno, si ese fue el caso y si efectivamente estaba el nombre, yo voy a revisar la configuración de mi computadora, de mi procesador, para que pueda visualizar el nombre. Digo, pude ver el nombre porque finalmente pues lo bajé de su nombre del aula, pues, ¿no? Pero bueno, eso es peccata minuta, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido es sencillo para mí identificar quién es el estudiante. Y bueno, solo eso, ¿no? Sí, Andrés, dime. Es que ese fue mi caso, profesora, Ajá. de que me puso nombre, pero le quería comentar que lo puse en el encabezado. Sí. Entonces, si quiere, para evitar eso, bueno, le quería preguntar, ¿lo ponemos fuera del encabezado y fuera de algún pie de página? No, está bien puesto ahí en el encabezado, solo que yo tengo que configurar mi procesador de texto. No, está perfecto, pónganlo ahí para que tengan más chance de escribir en el área de donde van a poner su texto. No, está bien, Andrés, no pasa nada. Ah, ok, profesora, muchas gracias. Gracias. Ali. Sí, también iba a comentar que igual me pasó lo mismo, pero bueno, no sé si también teníamos que comentárselo para que usted corrobore que ahí está nuestro nombre. Sí, está bien. Yo ahorita, bueno, en algún momento iré a revisar y para poder configurar y que entonces pueda visualizar toda la hoja, porque lo que estoy entendiendo ahora de sus comentarios es que solamente estaba viendo el área donde escribieron, ¿no? Del texto, sí. Y no vi dónde están los encabezados, digamos, el margen no lo estaba visualizando. No pasa nada. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra cosa? Bueno, muy bien. Cierro el tema de gestión y voy a iniciar el siguiente tema que tiene que ver con evaluación de tecnología. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla. Ok. Bueno, a mí este es el tema que más este y el siguiente son los que más me gustan. Vamos a ver, chavos. La evaluación o las tecnologías de salud tienen diferentes niveles y se pueden desagregar de diferente forma, ¿no? Esta es una que propone esta clasificación. Digamos que por un lado están las tecnologías en salud para la atención de las personas, de los seres humanos, y hay tecnologías de la salud que tienen que ver con el ambiente, que bueno, en nuestra ciudad
¿no? Que es una ciudad muy contaminada, pues tenemos un montón de dispositivos que tienen que ver con, pues, por ejemplo, con las partículas, ¿no? Que hay en el ambiente cuando se agudiza la... Pero también tenemos algunas otras dispositivos que tienen que ver con la liberación de gases y de otras cosas, ¿no? Dentro de las tecnologías para la atención de las personas tenemos aquellos servicios que tienen que ver con la salud comunitaria y que tienen que ver con la salud pública, ¿no? Entonces estamos hablando de tecnologías de promoción y pensemos entonces en las campañas de salud, ¿no? De vacunación. Tenemos tecnologías de prevención y entonces también tenemos que pensar en campañas de control de natalidad o de prevención de enfermedades de transmisión sexual o este tipo de cosas. Y bueno, las tecnologías de protección que tienen que ver ya con dispositivos que previenen, digamos, ¿no? Pero esto todo va dirigido, digamos, a la comunidad y por lo tanto entonces tiene que ver con salud pública, ¿no? Y la parte que tiene que ver con los servicios de salud individuales tienen que ver con la atención médica. Un sistema de salud tiene tres componentes, ¿no? Tiene la salud pública dirigida a la comunidad, la atención médica, que es individualizada, y los servicios sociales que tienen que ver con la recreación y con estas cuestiones de la pensión de jubilación y estas cosas, ¿no? Que están orientados, digamos, a la cuestión social. Entonces, en este caso, ¿no? Desde el punto de vista de pensar en evaluación que podemos nosotros hacer como ingenieros biomédicos, pues tenemos que hay tecnologías asistenciales, ¿no? Directamente dirigidas a la atención a la salud del paciente, como los que están ahí, que tienen que ver con la definición de tecnologías en salud de la Organización Mundial de la Salud, en donde están incorporados todas esas cosas, ¿no? Los medicamentos, los dispositivos médicos, los procedimientos. Y por otro lado, pues está las tecnologías de apoyo que tienen que ver con la parte organizacional, toda la parte de la información, ¿no? Los sistemas de información, hemos estado hablando de ello, y la parte de infraestructura en donde vamos a poner nuestros equipos, ¿no? Toda esta parte, pues es la que tiene que ver de manera directa con nosotros cuando estamos en los hospitales, porque es ahí donde se hace la atención médica, donde se proveen los servicios de salud de manera individualizada, pero también podemos tener injerencia, digamos, en las tecnologías que están orientadas a la salud pública. Algunas definiciones de tecnología médica dicen, por ejemplo, dice, de evaluación, ¿no? De tecnología médica, dice, es investigación que examina las consecuencias técnicas que, bueno, frecuentemente tienen una consecuencia clínica, ¿no? Recuerden que cualquier tecnología para la salud resuelve un problema clínico, consecuencias económicas y sociales derivadas del uso de las tecnologías a corto y mediano plazo, así como los efectos directos e indirectos deseados y no deseados. Otra definición dice, análisis de una tecnología médica usada en el cuidado de la salud y reporte de las propiedades. ¿Cuáles propiedades? La seguridad, la eficacia, la factibilidad, el uso, el costo y la relación costo-efectividad, ¿no? Ojo, porque
es costo-efectividad, ¿no? Acuérdense que la efectividad es el uso en condiciones reales, así como algunas consecuencias sociales, económicas y éticas, intencionales o no, ¿no? Las consecuencias a veces se pueden visualizar desde la puesta en el mercado de la tecnología, pero en otras circunstancias no. Otra definición es campo multidisciplinario que estudia las implicaciones médicas, sociales, éticas y económicas del desarrollo, difusión y uso de las tecnologías en salud con el objetivo de proporcionar información para la toma de decisiones en los ámbitos de las políticas de salud y de la práctica médica. Esta es del CENETEC. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social dice que es la valoración de la seguridad, eficacia, efectividad y eficiencia de los medicamentos, equipos y procedimientos que se utilizan en los servicios de salud para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes. Todas, de alguna manera, convergen, ¿no? Dicen más o menos lo mismo. Entonces, digamos que evaluar tecnología implica tener información que nos permita un enfoque racional para el manejo del dinero, ¿no? O sea, que lo gastemos en lo que tenga un mayor impacto en la población, en la atención de la población, en los padecimientos, en el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes, y en el manejo adecuado de estas tecnologías que están dispuestas para el cuidado de la salud. Entonces, en países en vías de desarrollo como el nuestro, necesitamos siempre pensar en un enfoque racional de la inversión en las tecnologías, porque acuérdense que por eso tenemos equipo que tiene 30 años en los hospitales. Y dentro del proceso de evaluación se habla de evaluar la eficacia, la seguridad y, por supuesto, la parte económica. Como ya revisamos este concepto en donde la eficacia solo implica lograr los objetivos, ¿no? En eso quedamos. Entonces, se dice que es la probabilidad de que los individuos de una población se beneficie con la aplicación de una tecnología médica en la solución de un problema médico particular bajo condiciones ideales de uso. Banta es un estudioso de las tecnologías médicas y del impacto que pueden tener estas tecnologías en el medio de la salud. Entonces, algunos factores que inciden, digamos, en la eficacia de una tecnología es cuál es el beneficio, o sea, para qué fue construida una tecnología y qué es lo que quiere resolver, cuál es el problema clínico que va a resolver y entonces cuál es el beneficio que tiene el paciente. ¿Cuál es el problema médico que dio origen a esa tecnología? ¿Cuál es la población afectada, ¿no? ¿Cuál es el índice de morbilidad que hay para el uso de esta tecnología? ¿Y cuáles son las condiciones bajo las cuales se aplica la tecnología? Entonces, bueno, sabemos que tenemos en principio 3 tipos de tecnologías o 3 objetivos, ¿no? Que pueden ser para el diagnóstico, para el tratamiento o para la rehabilitación. Y bueno, algunas que a veces se mencionan aparte que tienen que ver con el soporte de vida, ¿no? Entonces, sobre la tecnología para el diagnóstico, pues hay que
considerar algunos elementos como la capacidad técnica, la exactitud en los valores que está entregando, porque eso tiene una implicación directa pues en el diagnóstico que se está haciendo, y en la medida que tengamos un diagnóstico veraz y oportuno, podemos tener entonces un impacto terapéutico, ¿no? ¿Por qué? Porque si sabemos con certeza cuál es el diagnóstico, entonces también podemos tener una terapéutica claramente dirigida, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuál es el resultado en el paciente? Entonces, fíjense que una tecnología para el diagnóstico, entonces, no es solamente hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico tiene una implicación en lo otro que está puesto ahí, ¿no? En la parte de terapia y en la parte de la salud del paciente, por supuesto. Tenemos la tecnología que está orientada hacia el tratamiento o la rehabilitación, y entonces se habla de que estas tecnologías deberían de tener un impacto en la morbilidad, ¿no? Y les recuerdo que la morbilidad es una enfermedad que se presenta en un grupo de gente, en un conjunto de individuos, en una región, durante un periodo, ¿no? O sea, hay 3 variables incorporadas en la morbilidad. Y entonces lo que queremos es que a través de las tecnologías de tratamiento y rehabilitación, los índices de morbilidad se reduzcan, ¿no? Que haya menos personas afectadas por una enfermedad y que el tiempo de esa afectación pues también sea corta, ¿no? Si nosotros somos capaces de tener un impacto en la morbilidad, pues también habrá un impacto de manera como consecuencia en la mortalidad y en la esperanza de vida, ¿no? Entonces, estas tecnologías pues, generalmente tienen la capacidad de modificar, de ayudar, ¿no? A que la fisiología de los seres humanos puedan hacer una intervención en la enfermedad que se está padeciendo, y entonces, bueno, pues se pueda combatir la patología. Y finalmente, el beneficio, digamos, de estos aspectos que les estoy comentando, pues tiene que ver con que el paciente efectivamente regrese a sus funciones, ¿no? Que recobre la salud, que hay un alivio en los síntomas, ¿no? Uno de los síntomas muy importantes que hay que abatir es el dolor, ¿no? Tener dolor, chavos, es un síntoma que indica un montón de cosas, y que entonces cuando dejamos de tenerlo también indica un montón de cosas, ¿no? Entonces, el grado de alivio de los síntomas es un indicador importante del efecto o del beneficio de la terapia. Es importante también considerar cuáles son los requerimientos del tratamiento, ¿no? A veces nos dan un medicamento y nos indican que no podemos ingerir cierto tipo de alimentos, o nos contraindican el alcohol o ciertas cosas, ¿no? O no puedes subir escaleras, no puedes cargar cosas pesadas. Es decir, hay un montón de condicionantes, digamos, alrededor de los tratamientos que a veces nos dan los médicos para que el beneficio de la terapia pues sea mayor, ¿no? Y bueno, finalmente los efectos psicológicos de estas tecnologías a corto y a largo plazo, ¿no? Si tenemos una afectación cuya rehabilitación dura más tiempo, eso nos afecta con toda seguridad la parte emocional, ¿no? Y bueno, si la rehabilitación es más expedita y más corta, pues eso también nos da la posibilidad de sentirnos mejor, y entonces, bueno, pues la afectación emocional es menor, pero fíjense cómo las tecnologías pues tienen un impacto
desde una perspectiva integral, digamos, del paciente, ¿no? No es solamente que se le quite la enfermedad, sino tiene que ver con todos estos factores que estamos conversando aquí y que seguramente todos hemos tenido alguna situación de enfermedad propia o de algún familiar como acompañante en donde surgen situaciones que están relacionados con todos estos eventos, ¿no? Tenemos que tener conciencia, chavos, de que dado que el objeto de estudio de la ingeniería biomédica es la tecnología, pues hay un impacto muy importante, ¿no? En la salud. Entonces, bueno, ya sabemos que todas las tecnologías se generan para resolver un problema. Entonces dice aquí que la eficacia de una tecnología puede ser evaluada únicamente en relación a la enfermedad o condición médica para la cual es aplicada. Eso está clarito, ¿no? Y sobre la población afectada, pues, como estábamos diciendo con la diapositiva anterior, pues tiene que ver con el efecto que tiene la tecnología en el individuo. Estamos pensando en el concepto amplio de tecnología y, sin embargo, algunas veces existe suficiente uniformidad para generalizar aplicaciones a una población específica. Esto pasa, por ejemplo, con los antibióticos, ¿no? Sabemos que los antibióticos tienen un amplio espectro y pues se lo medican a una gran cantidad de población para resolver en general afectaciones que tengan que ver con bacterias, ¿no? Entonces, pues esto se puede generalizar. Sin embargo, siempre los médicos, en este caso de los antibióticos, nos preguntan que si somos alérgicos a algún medicamento, ¿no? Porque, bueno, ahí hay una excepción. También hay una excepción, por ejemplo, con los antibióticos especializados que se tienen que hacer como mezclas estériles, ¿no? Que tienen que ver con pacientes de otra naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que pueden generalizarse y que entonces uno puede decir la tecnología funciona, ¿no? Y hay otras que pueden ser más especializados. Por ejemplo, las sustancias citotóxicas que tienen que ver con los pacientes que padecen cáncer, pues esos son mucho más especializados, ¿no? Ahí no se puede generalizar tan fácilmente. Y bueno, finalmente, una vez más, chavos, la cuestión de las condiciones, ¿no? Les recuerdo que nosotros vamos a trabajar la efectividad, que son condiciones reales. El otro elemento que es importante de evaluar es la seguridad. Ya he conversado con ustedes sobre el concepto de que no hay tecnología 100% segura. Entonces, se dice que una tecnología segura es aquella que posee un nivel aceptable de riesgo, ¿no? Y el riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un evento, un resultado adverso o desfavorable, o la probabilidad de que la severidad del daño a la salud hacia los individuos de una población definida asociada al uso de la tecnología médica aplicada para un problema médico dado. Esto, chavos, tiene que ver con otra área en la que hemos también estado medio conversando, que se llama tecnovigilancia, ¿no? Aquí es en donde tenemos que poner atención sobre la tecnovigilancia. Son todos los eventos adversos que ocurren por el uso de una tecnología determinada, y aquí sí estamos hablando de condiciones específicas, que en nuestro caso serán las condiciones reales en las que se está utilizando la tecnología. Muy bien, chavos. ¿Cuándo hay que evaluar? Les pregunto. ¿Cuándo
es momento de evaluar una tecnología que tenemos en el hospital. Bueno, yo creo que debe ser una evaluación continua para ver si la tecnología está funcionando, porque luego hay muchos factores que pueden cambiar los resultados y siento que pues para el beneficio del paciente es mejor evaluarlo continuamente. ¿Quién me habló? Yo, Catherine. Catherine. Me parece que eso sería una condición ideal, digamos, ¿no? Pero imagínate que trabajas en el Instituto Nacional de Pediatría, que tiene más de 6,000 equipos médicos y tú tienes 8 ingenieros biomédicos. ¿A qué hora vas a hacer la evaluación continua de tus equipos? Sería complicado, ¿no? Sí, ya lo complica más. Claro, entonces esa es la situación ideal. Ojalá que pudiéramos tener un ejército de ingenieros biomédicos. Entonces, sí es necesario tener algunos criterios, digamos, ¿no? Sobre en qué momento evaluar. Gracias, Catherine. Ashanti. Sí, se podría hacer al momento de que queramos adquirir algún equipo médico para la institución o el hospital. Por ejemplo, no sé, me imagino que cuando se quiere adquirir, no sé, ay, se me olvidó el nombre, el de los signos vitales, un monitor de signos vitales, o no sé, una resonancia o algo así, se hace como que un catálogo o yo le podría decir como que una contienda como para ver qué equipo es el mejor y entonces ahí podemos evaluar la tecnología para ver cuál es la que mejor conviene para el hospital. Sí, ese es el momento de evaluación para adquisición, ¿no? Lo cual efectivamente tiene que ocurrir. Pero yo pregunté de los equipos que están instalados en el hospital. Gracias, Ashanti. Adelante, Mawistik. Bueno, de lo que mencionaba Catherine, me parece... Ay, espérame, porque no te oigo tú. Alguien tiene... se apagan sus... es que oigo como interferencia. ¿Qué pasa? Sí, oigo una voz por ahí en tu micrófono. Dile a tu novio que no hable. ¿Hola? Me está escribiendo por el chat. Es que no veo el chat. A ver. Bueno, a ver, Ali, si quieres, coméntanos tú. A ver si en lo que Mawistik, si quiere escribirnos ahí su comentario. Bueno, es que yo considero que sí tiene que haber una evaluación continua, pero, o sea, tal vez no pueda ser diario, por ejemplo, como comentaba en ese caso que no hay suficientes ingenieros biomédicos, entonces lo que tendría que suceder es que se organizaran como para unos días revisar unos equipos, otros días otros y así, o sea, como llevar una cierta como calendarización. O sea, pero no hay ningún elemento que me diga, ahora tengo que evaluar. O sea, pensar en que tengo que evaluar todos los equipos, o sea, pensar en que también tengo que evaluar el equipo que llegó hace 6 meses a mi hospital o el que tiene garantía todavía, o ¿será que esos equipos también los tengo que evaluar? Déjenme leer lo que dice su compañera aquí en el chat. Dice: quería decir que podemos priorizar el equipo que requiere evaluarse con mayor continuidad dependiendo del hospital en el que nos encontramos y el uso de cierto equipo. Pero, ¿qué? O sea, ¿cómo priorizo? ¿Cuándo digo
este voy a evaluar, este no, este lo evalúo ahorita, este lo puedo. ¿Qué? ¿Cuáles son esos factores o esas alertas que me puede decir el equipo y decir, ay, no, ya necesito ponerme a evaluar ¿no? Emanuel. Gracias, Mawistic. Yo pensaría que en ese escenario en el que no hay tiempo para hacer una evaluación continua, un buen indicador de que hay que evaluar sería cuando ya no se está satisfaciendo la demanda, que por ejemplo ya vemos que se están creando demasiadas filas o que hay mucha lista de espera, por ejemplo. Pero, ¿por qué piensas que una alta demanda es un elemento de evaluación? ¿Por qué piensas que el equipo tiene que ver con la fila de espera? Pues porque, por ejemplo, si estamos trabajando, no sé, supongamos un equipo de rayos X de hace 30 años que es analógico, que se tiene que revelar la placa, entonces estamos hablando de que se puede hacer un estudio que cada 40 minutos, por ejemplo, en lo que se revela la placa. Entonces yo pensaría que tiene que ver el equipo, porque si se están haciendo los estudios de manera tan lenta y hay demasiada lista de espera, podría indicar que tal vez en esa área ya se tiene que hacer un recambio tecnológico o evaluar si el equipo está funcionando con fallas. Sí hay que hacer la evaluación de ese equipo que tiene 30 años, pero no por la fila, sino ¿por qué, Manuel? Porque si yo pongo uno nuevo de última generación, ¿tú crees que la fila va a desaparecer? Pues seguramente no, pero supongo que sí se reduciría o se agilizaría el proceso. Entonces, no es una cuestión de la fila, ¿no? ¿Cuál es la característica que tú me acabas de decir? ¿Agilizar el proceso? No, la antigüedad, ¿no? O sea, la antigüedad es un factor importante que hay que considerar para evaluar el equipo. Gracias, Emanuel. Andrés. Sí, profesora. Yo estaba pensando más en qué tantas fallas presenta el equipo continuamente, incluso qué tantos mantenimientos requiere el equipo, ¿no? Porque como usted, bueno, haciendo el contraste con lo que dijo, un equipo que acabo de adquirir hace un mes, no lo voy a evaluar el mes que sigue. Si sé que tengo un equipo con antigüedad de 5 años, por ejemplo, y que le tengo que dar ciertos más mantenimientos, yo lo considero así, que lo estaba pensando. Si un equipo tiene que, no sé, trabajar 20 horas, por ejemplo, y ya me está dando 5 horas, entonces ahí es cuando hay que considerar una evaluación de los equipos. Correcto, frecuencia de fallas. Ese es un elemento muy importante. Muchas gracias, Andrés. Gerardo. Sí, gracias. Justo estaba pensando que hablando de tecnología, pues también podemos pensar como en una fecha de caducidad, ya que sabemos que la tecnología pues también llega a ser obsoleta. Y lo que, por ejemplo, aquí me ha causado un poco de incertidumbre es cómo saber qué tan rápido llega a ese momento de obsolescencia la tecnología. Porque, por ejemplo, pues sabemos que en los hospitales hay bitácoras y hay registros del mantenimiento correctivo y preventivo. Entonces, pues yo creo que incluso como comenta, hay equipos que son demasiado viejos, por decirlo así, cuando ya tienen 30 años y así, pero si aún siguen funcionando, ¿qué criterios debemos tomar para saber qué es el momento correcto de jubilar a ese equipo, por decirlo de alguna manera burda? Dime, ¿qué quiere decir que un equipo sea obsoleto? Pues cuando, bueno, yo por ejemplo, estaba pensando igual en un ejemplo muy básico, pero en los teléfonos sabemos que
pues deja de ser obsoleto cuando deja de recibir más bien pasa a ser obsoleto cuando deja de recibir actualizaciones y entonces sale equipo nuevo que, digamos, va más acorde a lo que se necesita en ese momento. Pero, ¿qué quiere decir que ya no puede actualizarse? O sea, ¿qué significa eso para el usuario? Si yo tengo un teléfono que ya no puedo actualizar, ¿qué le pasa a mi comunicación o qué impacto puede tener eso? Pues deja de ser funcional para el usuario. Pero ¿qué es lo que ya no puedo hacer? Porque puedo seguir hablando, ¿no? Sí. Y los teléfonos en principio son para que uno hable, ¿no? Ahora ya tienen muchas otras funciones, pero en principio sí, son para comunicarse, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento esto se vuelve, en qué momento un equipo, un dispositivo se vuelve obsoleto? A ver, ¿quién más le ayuda a su compañero a decirnos en qué momento o qué significa que un equipo, un dispositivo médico se vuelva obsoleto? Ashanti. Puede ser que, por ejemplo, ya cuando presente alguna avería, ya no te cuenten con las refacciones, o sea, ya no se encuentre, no sé, a lo mejor algún capacitor, algún componente eléctrico o electrónico que requiera, ya no lo tenga, o en caso de que pues, actualmente varios profesores han comentado que ya no se hace eso, sino que son placas ya. Entonces, que hay veces que dicen que se cambia la placa completa o cosas así, y respondiendo a lo que decía de los celulares, la periodicidad de que ya no haya actualizaciones es que quiere decir que el software que tiene o el sistema operativo con el que cuenta el celular ya no es compatible con las aplicaciones que se están sacando en la actualidad. Por ejemplo, en el caso de WhatsApp, ya no, a partir de cierto sistema operativo, ya no es funcional con otros celulares. Lo mismo pasa con los equipos médicos. Se ocupa más que nada, se hace obsoleto para conveniencia también de una empresa, ¿no? De que es como si te dicen, oye, ya ocupaste mucho tiempo este equipo, ya cómprame otro, ¿no? Porque ya... Pero ya no fíjate, Ashanti, que ese criterio no es válido para los equipos médicos. Digo, a lo mejor eso es válido para los teléfonos, pues porque sí, es un negocio, ¿no? Y cada 6 meses tienen una monería distinta. Pero eso no ocurre en el caso de los equipos médicos. Sí es cierto, o sea, lo que sí es verdad de lo que me acabas de decir es que efectivamente no podamos encontrar en el mercado refacciones para darle soporte técnico, ¿no? Entonces, ahí hay otro factor, otra alerta que me dice, oye, hay que evaluar ese equipo, bueno, y por supuesto hay que hacerlo antes de que se descomponga y de que ya no tengamos refacciones, ¿no? Porque cuando el equipo ya está parado, ya no funciona, no, bueno, ahí ya ni para qué lo evaluamos, pues hay que comprar otro, ¿no? En realidad, la evaluación de la tecnología tiene que hacerse cuando el equipo todavía está funcionando y podamos generar criterios auxiliares para tomar decisiones. Entonces, si uno se va percatando de que la oferta de refacciones cada vez es más complicado, o de que tu mismo proveedor te dice, oye, yo ya no voy a poderte suministrar más refacciones más que durante este año, ahí hay una alerta, pues, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro factor. Gracias, Ashanti. Ali. Sí. Perdón, Sí, también le iba a comentar que con respecto, ya basándome en evaluación de tecnología de los equipos que ya están dentro de la institución o bueno, del hospital, yo creo que uno que se debe de priorizar, haciendo alusión a la exposición de Luis, podría ser también que el riesgo, o más bien como que cuando el equipo ya está haciendo daño al paciente, o sea, al primer momento, por ejemplo, no sé, pues no sé, por cualquier cosa a un usuario le haya dado toques, ¿no? Por ejemplo, el uso de algún equipo,
se debe de evaluar, yo creo que en ese momento ya el equipo de inmediato, ¿no? Porque no puedes dejar pasar el hecho de que, pues le dio toques a él, pero pues el que sigue no, ¿no? O sea, porque Sí, es algo serio, ¿no? Yo creo que debería... o sea, ese ya es un evento adverso, ¿no? O sea, que el usuario esté percibiendo la corriente a través del equipo, pues es un evento adverso, por supuesto. Muy bien. Ali. Bueno, yo iba a comentar que un equipo cuando está obsoleto es cuando ya no tiene reparación, o sea, cuando ya no se le pueden seguir realizando mantenimientos, porque, o sea, cuando un equipo no se empieza a fallar o no se le realiza un mantenimiento preventivo, pues se revisa la condición del equipo. Sin embargo, cuando cuando es un mantenimiento correctivo, es cuando, pues, bueno, quieres corregir una falla. Sin embargo, dentro de eso, si ya no quedara el equipo, entonces ese equipo ya se vuelve obsoleto. Sí, bueno, pues sí, porque ya no lo podemos echar a andar, ¿no? Entonces, sí, eso es importante. Entonces, bueno, pues sí, muchas de estas cosas son alertas, ¿no? Que nos dicen, tenemos que evaluar. ¿Qué hora es? A las 11. Bueno, chavos, aquí me quedo. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el miércoles en la UAM para seguir con esta cuestión de la evaluación de la tecnología. Yo voy a hacer toda la clase y iniciaremos las presentaciones el viernes de la próxima semana para que ustedes se vayan preparando. Muchas gracias. Doctora, disculpe la molestia, ¿me puedo quedar tantito con usted un minuto? Sí, también me pidió alguien más, así que sí, todos los que quieran quedarse se pueden quedar. Sí, por supuesto. Déjenme quitar. Hasta luego, profesora. Muy peleada. Chao, buen fin de semana. Hasta luego. Bye. Hasta luego.